Esta es la catedral más antigua de toda Rusia, la Catedral de Santa Sofía de Veliki Nóvgorod. En el año de 1992 fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Amigos, bienvenidos a la ciudad de Veliki Nóvgorod, o también conocida como Nóvgorod el Grande, una ciudad que se formó en el año 859, en los inicios del siglo X. Esta ciudad fue una de las primeras capitales de la Rusia antigua y una de las 3 capitales más importantes en la historia de la antigua Rusia, junto con Moscú y con Kiev. Fue la única ciudad que resistió a las invasiones del Imperio Mongol, y uno de los monumentos que se preservaron desde antes de esa época es este que tenemos acá atrás. El día de hoy vamos a visitar esta bella ciudad, vamos a conocer este bello lugar. Estoy aquí por casualidades de la vida, pero nada, eso no impide que hagamos un paseo interesante por esta bella ciudad, y en este momento vamos a empezar a hacer el recorrido desde el Kremlin de la ciudad de Veliki Nóvgorod. Bueno, la catedral tiene 5 cúpulas, fueron construidas originalmente de piedra por Vladimir de Nóvgorod en honor a su padre Yaroslav I el Sabio. Sin embargo, pues obviamente estas estructuras se fueron reemplazando con el tiempo debido a que la iglesia sufrió varios incendios, y estas cúpulas que vemos ahora son de los años más o menos 1860, las cuales pues fueron reorganizadas y remodeladas, restauradas hasta lo que vemos actualmente. Esta catedral fue el centro espiritual y ceremonial de lo que fue pues la antigua Rusia, uno de los centros más importantes religiosos para la religión ortodoxa desde muchísimos años atrás. La ciudad de Nóvgorod pagaba como un tributo a estas hordas de mongoles para que evitaran pues la destrucción de este tipo de monumentos. De esa manera fue que se conservó al menos esta catedral y otros monumentos que se pueden observar aquí en la ciudad de Nóvgorod. De este lado tenemos como una de las entradas a la iglesia. No sé si me dejen grabar. Bueno, entrar sí se puede porque ahí veo que entra gente, pero no sé si me dejen grabar adentro. De todas formas voy a intentar ingresar a ver si puedo hacer algunas tomas. Bueno, acabo de entrar a la catedral. No permitían grabar obviamente, pero pues qué les digo, es una catedral, se nota que es muy antigua. Todas las paredes están recubiertas con pinturas de diferentes como partes de la Biblia. Tiene incluso algunos elementos religiosos muy bien preservados desde que se construyó esta iglesia. Incluso se alcanza a ver una parte de los cimientos de la primera catedral que se construyó en el siglo XVI. Obviamente ha sufrido varias restauraciones debido a que se incendió, bueno, cosas que siempre pasan con las iglesias, ¿cierto? Y sobre todo en la antigüedad. Y aquí justo detrás de la iglesia de Santa Sofía tenemos lo que es el campanario de la catedral. Y vean lo que encontramos acá. Tenemos en la parte superior pues la cúpula con la cruz, ¿cierto? Y acá una serie de como pequeñas ventanas con diferentes tipos de campanas, pequeñitas, unas más grandes y unas más grandes. En el primer piso tenemos una exhibición de esas campanas que son enormes. Miren este tamaño que tienen estas campanas. Están grabadas con diferentes, supongo yo, que motivos, no sé, religiosos. Si aquí vemos como un icono. Y vean, allá están esas campanas que son mucho más grandes. Están sostenidas ahí como con unas poleas y unos materiales de hierro bastante resistente. Vean esta que tenemos acá. Está incluso mucho más grande que la anterior. Y acá al fondo tenemos una serie de campanas un poco más pequeñas, pero sin embargo siguen siendo bastante grandes. Son 4 campanas, las cuales pues están ahí colgando. La cosita con la que suena está sostenida ahí con unas cuerdas para que obviamente no las hagan sonar la gente. Pero bueno, esto es el campanario de la iglesia de Santa Sofía. Vean todo este complejo de iglesias, bueno, al menos este campanario, la catedral que está acá al fondo, esto que está acá que son museos, una filarmónica, acá hay otro museo. Todo esto está localizado dentro de este complejo que es el Kremlin. Vean, esto que tenemos acá son las murallas del Kremlin de Nóvgorod, y acá tenemos una de las entradas. La otra entrada está hacia allá, que fue por donde yo ingresé. Si ven esa, no sé cómo se llama, bueno, esa baranda que está por encima, que rodea así como toda la muralla, esa es como el pasillo por donde se hace la guardia militar. Y de hecho hay una excursión que se puede comprar aquí en este pequeño puesto, solo que ahorita están en descanso,
pero usted puede comprar un tiquete y puede dar un recorrido a lo largo de toda la muralla siguiendo todo ese camino que va alrededor de toda la muralla, alrededor de todo el Kremlin. Vean, hacia el fondo también está. Vean, esto que tenemos acá es un monumento que conmemora los 1000 años de existencia del gobierno de Rusia. El monumento representa 129 personalidades bastante importantes en la historia de Rusia desde el siglo IX hasta el siglo XIX. Vean, amigos, una vez salimos del Kremlin, acá tenemos esta vista que es el río Volkhov, y hacia el fondo, a ver, vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Eso que tenemos allá es el monumento de la victoria. Y hacia acá pues tenemos este puente que atraviesa el río Volkhov. Esto que tenemos acá es un pequeño museo, pero bueno, este río, vean pues como es bastante grande. Vean esta playa que está acá. Estamos aquí llegando ya como a la parte media del puente, y ya les voy a mostrar la vista que tenemos desde acá del Kremlin. Vamos a girar la cámara, vean. Vean esta magnífica fortaleza. Está brutal. Vean, allá hay 1, 2, 3, 4, 5, como 6 torres de vigilancia. Bueno, 7, 8 torres de vigilancia. Vean, a lo largo desde acá a la esquina del río. Vean a lo largo. Allá se ve la cúpula una de las cúpulas de la catedral, el campanario y toda la muralla al menos de este lado del río. Vean, el río es bastante amplio aquí, y acá tenemos, vean, esta cantidad de candados de personas que se han comprometido, se han casado. Bueno, las personas que dejan pues su candado aquí como símbolo de amor eterno. Pero vean, al menos no los han quitado porque está bastante viejos los candaditos, pero están ahí. Vean este puente. Bueno, y de acá de este lado también hay otro poco. Vean esto. Vean. Y este puente ahorita fue que no sé qué pasó, pero hubo como un movimiento y el puente se mueve. O sea, se hace como así, se curvea. Se siente bastante adrenalina, bastante vértigo desde acá arriba. Está bien interesante, bien bonita la vista desde acá. Ese monumento con varios arcos. Es un monumento también que data del siglo XVIII, del siglo XVI, junto con la catedral que vimos allá, la catedral de Santa Sofía. Ese monumento inicialmente tenía forma de cuadrado, no eran los arcos que vemos ahí, y tenía 2 torres de vigilancia. Entonces servía como una fortificación de vigilancia para defender obviamente este lado y la fortaleza que tenemos allá al fondo, que es el Kremlin actualmente de la ciudad. Esto fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento pues se decidió hacer una reconstrucción, que es lo que vemos aquí actualmente. Vamos a acercarnos un poco allá y ya les voy a mostrar en detalle qué es lo que hay allá. Desde ese lugar sí tenemos una vista más grande del Kremlin y del puente y del río. Vean esto, acá tenemos el puente, toda la ribera del río. Acá tenemos como un centro de turismo donde salen pues estos botes con personas a navegar, y vean toda la muralla hacia allá. Esto era una fortificación bastante imponente, supongo yo, en esa época, porque vean, tenían acá el río que los defendía, una defensa totalmente natural, y hacia allá las murallas con vigilancia alrededor de todo el Kremlin. Y acá tenían también esta estructura que ya la habíamos visto desde allá del puente, que se llama Gostiny Dvor. No sé cómo se traducirá eso al español, pero bueno, ahorita tiene una forma de un arco ahí, bueno, de varios arcos en realidad, pero originalmente no era de esa forma. Entonces esto también servía como vigilancia. Supongo yo que desde aquí me mandaban alguna señal hasta las torres que están acá enfrente para prevenir pues ataques. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que esta ciudad es una ciudad bastante bonita, pequeña, no es tan costoso, no queda lejos de Moscú ni de San Petersburgo. Y vean, está prácticamente sola, no hay nadie. Hay muy poquitos turistas que la están visitando. ¿Por qué? Porque la gente acá en Rusia prefiere visitar ciudades que son tipo San Petersburgo, Moscú o otras ciudades que son muy turísticas, muy populares. Entonces ellos van allá en masa y usted los ve allá en masa. Pero estas ciudades donde son tan bonitas,
bonitas con mucha historia. Vean, muy poca gente, incluso ya en el Kremlin había muy poca gente, y eso que hoy, bueno, está un poco nublado y ha llovido un poco, pero sin embargo hay muy poca gente. Bueno, y en parte pues eso está bien, para mí está bien, porque pues a mí me gusta caminar así, descubrir estos lugares por mi cuenta sin que haya mucha gente, y eso es también un poco incómodo a veces. Tenemos el monumento de la victoria, vean ahí, un caballo con un jinete y una espada y una columna detrás. Y hacia acá tenemos todo el Kremlin de Novgorod, esa muralla tan larga, roja, bonita. Y al fondo se ve la Catedral de Santa Sofía, sus 5 cúpulas y el campanario, véanlo ahí. Esto que está acá al fondo es un hotel, se llama Gastinitsa Россия, es decir, el Hotel Rusia. Vamos a ver qué tal está desde acá, desde el frente, pero está bastante curioso, interesante, se ve bastante antiguo. Bueno, no sé. Este monumento que tenemos acá es el monumento al comerciante de Novgorod. Es una iglesia también que fue reconstruida en el lugar donde anteriormente existía una iglesia de madera del siglo XII. Vamos a entrar por aquí a ver un recorrido detrás de la cúpula, a ver qué encontramos. Vean esto aquí, que no sé qué será eso, pero se ve bonito. Vean esto de aquí. Oigan, esto sí está muy extraño, no sé qué será eso. Vean estos palos ahí todos incrustados en esa madera. A ver si ustedes saben qué es eso, me cuentan, pero no sé. Vean aquí está bastante ya un poquito malo. Se han salido varios ladrillos. Vean esto acá. Parece un nido de pájaro, pero no sé qué será. Parece que tiene una bombilla adentro. La parte posterior de la iglesia está muy abandonada, la verdad, pero vean. Vean toda la forma que tiene. Ahí se ve la cúpula como principal y acá se ve esta otra un poco más pequeña. Otro elemento arquitectónico que encontramos con bastante historia. Imagínense, aquí en este lugar existió una iglesia en el siglo XII. Así es como se ve una de las calles. Esta es la calle Moskovskaya. Y vamos directo a una pequeña plaza que está acá al fondo. En ese lugar también quiero mostrarles algo bastante interesante que no se pueden perder. Vean a quién tenemos acá, un perrito que nos vino a saludar. Hola. Perrito muy saludable, veanlo aquí. Hola, perrito de Novgorod. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí se fue. Vean esta calle peatonal tan bonita que tenemos acá. Esto es como una plaza, bueno, como un parque grande. Vamos a ver algo bien curioso en esta parte de acá. Es uno de los palacios que tenía la reina Ekaterina II o Ekaterina la Grande, en donde ella hacía su descanso cuando viajaba desde San Petersburgo hasta Moscú. Entonces esta era una de sus residencias temporales. Y vean, este color rosado, se mantiene bien bonita el edificio. Y es bastante sencillo en realidad, solo tiene como esta pequeña entrada acá. Y pues estos dos pabellones acá, uno la parte izquierda y este de acá de la parte derecha. Está bastante interesante cómo la ven, amigos. Estamos conociendo uno de los lugares en donde probablemente pasó un tiempo la reina Ekaterina II de Rusia. Ese lugar se encontraba rodeado por esta valla como si la parte trasera da hacia el río, que ahorita lo vamos a ver, y hacia el Kremlin que está allá al frente también. Entonces ya hemos hecho como un círculo recorriendo como todos estos elementos históricos bastante populares y bastante importantes de la historia de Rusia y de la historia de Veliki Novgorod. Y así es como luce la parte de atrás. Al parecer tenía esta salida que era como hacia la parte del río, y vean, ya esta parte de atrás sí se ve un poquito más descuidada que la parte de adelante. Incluso la tienen por ahí vallada con una cinta para que la gente no pase. Pero vean, ese era el patio que tenía con bastantes árboles, y esta era la salida que tenía acá al río. Y acá al frente, detrás de este barco restaurante donde están haciendo un evento en este momento, está el Kremlin de la ciudad. Y finalmente les quería mostrar esta parte dentro del Kremlin, que es lo que ustedes ya conocen porque lo hemos visto en otros videos. Es la llama eterna, el fuego, pues en memoria a los soldados que han muerto en las diferentes batallas.
Acá se supondría que tenía que haber un guardia, 2 guardias y 3 guardias, pero no están. Entonces acá tenemos estos adornos florales, allá al fondo también tenemos otros adornos florales. Y nada, este es el fuego eterno aquí en el Kremlin de la ciudad de Veliki Novgorod. El edificio que tenemos enfrente es el edificio administrativo donde trabajan los gobernantes del Oblast de Novgorodskaya, que es el Oblast al que pertenece esta ciudad. Como no puede ser de otra manera, les presento a Lenin de Veliki Novgorod. Como lo ven, esta estatua está bastante interesante porque tiene unos grabados acá en la parte inferior, vean. Ahí está todo elegante con su abrigo y todo imponente, viendo hacia el edificio de la gobernación. Otro Lenin más que conocemos de otra ciudad de Rusia. Y bueno amigos, de esta manera finalizamos el video. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido por la ciudad de Veliki Novgorod, especialmente por el Kremlin y sus lugares bastante importantes e históricos. Espero sus comentarios, sus opiniones y nada, suscríbanse si les gustó el video. Pues muchas gracias por acompañarme en estas aventuras y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.